Chilensis. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jutzpah Chilensis. Estamos siendo cada vez más constantes respecto a nuestras promesas, lo que es bueno. Estamos sacando capítulo bisemanal, digamos, así que vamos mejorando. O sea, mientras sigamos en este ritmo va a estar todo bien y Hernán me va a retar menos. Así que, bueno, tenemos tantas cosas de que hablar. Han pasado ya más de 100 días desde el sábado negro, el sábado 7 de octubre. Eh, Hemos vivido un montón de cosas a nivel personal, a nivel organizacional, como ciudadanos, como chilenos, como israelíes. Y hay un montón de temas que nos gustaría tocar, pero el tiempo apremia y hay que concentrarse en algunas cosas. Así que nos pusimos de acuerdo con Hernán que hoy día vamos a hablar sobre la arremetida del presidente Boric a nivel legal, a nivel internacional, y cómo ha conducido la imagen y el trabajo internacional de Chile por un camino que realmente no representa a la mayoría de los chilenos y no se condice con la tradición de política exterior chilena. Vamos a tocar el tema de La Haya, vamos a tocar las declaraciones antiguas que ha dicho el presidente, vamos a un poco hacer una evaluación de qué es lo que podría pasar y qué es lo que creemos nosotros que va a pasar. Porque ahí creo que tenemos versiones quizás un poco diferentes con Hernán y es interesante conversar cuáles son las posibilidades de acuerdo a las condiciones que se han dado hasta hoy. Entonces, primero que todo, Hernán, ¿cómo estás? Eh, Cuéntanos un poco cómo ha estado tu semana en esta semana casi simbólica, 100 días después del 7 de octubre. Ya fue una semana llena de emociones. Yo creo que para todos los israelíes ha sido así. Eh, y en particular para mí fue especial ayer porque se dio una circunstancia. Mi hijo está en Gaza ya hace tiempo. eh, y quizás la gente que no está acá y no entiende bien como el rigor de la guerra, en el fondo significa que tú no ves y ni sabes de tu hijo durante todo ese tiempo, está absoluta desconexión. Entonces, para un padre es una cosa inmensamente estresante. Yo creo que ya lo he dicho, no sé si acá, pero lo he escrito bastante de esto, como esta sensación desde lo paterno, ¿verdad? Más allá de cualquier consideración política, desde el, la angustia que eso te produce. Y ayer mi hijo tenía que ir supuestamente a un funeral de otro soldado y pidió permiso para reunirse con la mamá y conmigo en una base que está al lado no es en realidad una base, es como un parque que habilitaron como una base que está muy cercano a la franja y donde uno puede visitarlo. Entonces tuvimos un par de horas para estar con él, verlo primero que nada, que ya es una cosa que para uno es emocionalmente ya es una cosa intensa, y conversar con él eh, desde las banalidades, desde cómo estaba comiendo, hasta un poco cómo él se sentía. ¿No? ¿Cuántas veces lo has visto en estos 100 días? Porque son 100 días, hay que pensar que es casi... el Dos año tiene veces. 365 días y han pasado 100. En estos 100 días, O dos sea, veces solamente lo he visto. el tiempo que he estado allí, que él ha estado menos, no ha estado todo el tiempo en casa, antes estaba en otros lugares, eh, lo he visto dos veces. Y él ha estado todo el tiempo ahí en la zona de Yan Yunis, que es una zona muy conflictiva, entonces la preocupación siempre ha sido grande por su seguridad personal y también por como su salud mental, digamos. La vez anterior que lo vi muy estresado, muy cansado. Ahora lo vi mejor y eso me dejó más tranquilo. Por un lado era como en lo anecdótico, digamos, los últimos 10 días ellos circulan dentro de unos como carros blindados que se llaman Namerá, son para 10 personas. Entonces, los últimos 10 días
ha estado durmiendo dentro por el rigor de la operación, las operaciones que hacen, qué sé yo. Entonces, ahí dormí sentado, ¿cachai? Entonces, no pude salir mucho, aparte que... Entonces, no se ha bañado en 10 días. Entonces, ya fue el primer choque, digamos, de... Bueno, yo en realidad no me di ni cuenta, pero la mamá se dio cuenta al tiro que, o sea, si no te bañas en 10 días, tú comprenderás que la mamá se dio cuenta al tiro, lo primero que lo mandó a bañarse, digamos. Eh, pero también todo te da como una imagen, o sea, me decían, ni siquiera, o sea, a mí lo que primero se me ocurrió preguntarle por los pies, porque, o sea, te cambiáis calcetín en 10 días, ¿cachai? Me dijo que ni siquiera habláramos de eso, tenía pies muy heridos. Pero estaba, dentro de todo estaba tranquilo. Me contó un poco sobre la gente que estaba con él, qué sé yo, siempre a nivel, tratando, a nivel humano, digamos, quién eran las personas, eh, y de dónde venían, si eran más o menos gente de su acto. Estaba hablando de todos cabros muy jóvenes, o sea, el más viejo tendría 24 años. Entonces, y que venían de diferentes lugares, que eso también me da una perspectiva especial, porque yo creo que en otros capítulos hemos hablado siempre de la crítica al mundo ortodoxo, desde nuestras visiones más liberales, y me llamó mucha atención que estaba con cuatro chicos que son Datim Leumim, no sé cómo se traduce en su español, como del ortodoxo Eh, religioso nacionalista, claro, que en general uno siempre tiene una visión un poco más, menos cercana con ellos, por no decir más distante. Y habían cuatro, y él se había hecho muy amigo de ellos. De hecho, fue como, en un momento fue como chistoso, porque como tenía que ir a un funeral y no tenía equipa, los amigos le dieron una equipa de ellos, que estas equipas como tejidas claro, que sí. son muy características de ellos. Entonces la puso, me dio mucha risa porque parecía Uno más. uno más, ¿cachai? Nos reímos mucho de eso. Eh, y que, bueno, me contó que tenía una buena relación con ellos, que eran chicos que a la edad de él ya tenían dos hijos, cada uno estaba casado. Eh, y me contó un poco el resto de los chicos, que sí, obviamente el chofer era un ruso, ¿cachai? Uno se podría imaginar un chofer ruso, digamos, con el rigor, digamos, militar de los rusos, y otras personas. Eh, y me contó algunas cosas que hacían, pero siempre tratando de hacerlo como la parte más, eh, como chistosa, digamos. Uno siempre con su humor chileno, digamos, trata de bajar la tensión desde algún episodio cómico. Entonces nos reíamos mucho, que me contaba que había estado en una operación ahí en este barrio, llamando así, de la ciudad de Gaza, Jan Yunis, que hay mucho, gente de terroristas jamás, y habían entrado de noche con otro grupo y habían escuchado un disparo de un cornet, que es como un antitanque tierra-tierra. Estos Claro, como cornets tienen una. como Pero como, son como bazooka. algo así, digamos, como para la idea de un chileno, así como algo portátil, digamos, que alguien no puede tirar desde individual. Claro, Entonces, el tema es que estos tienen como un sistema que los dirige, que puede ser confundido si tú haces una cortina de humo. Entonces, al comandante se le ocurrió instintivamente, digamos, tirar una granada de humo. Ahora, el, lo que pasó fue, claro, que tiraron humo, pero también estas cosas tienden a hacer un pequeño fuego. Nos generó una luz y quedaron todos eh, como fuera de lugar, porque imagina estar en un lugar muy oscuro, en una zona muy peligrosa, y de repente tú soy la única cuestión que da luz claro. en todo el caso. Entonces todo el grupo que estaba se tensionaron inmensamente, dijimos, somos un blanco ahora, y le empezaron a gritar al comandante, digamos, quién tiró esta cuestión, y a discutirle, digamos, lo poco inteligente que fue haber hecho esa acción en ese momento. Y al final se reían de eso porque eh,
fue como salieron bien, digamos, lo pueden contar como una anécdota, pero es el tipo de cosas, digamos, que uno, dentro de toda la tragedia y lo difícil, no se puede reír. Digamos, y eso me pareció bien, digamos, que mantuvieran el humor dentro de todo. Y también me dejó muy contento escucharlo, digamos, porque esta zona de Yanjuni está muy poblada por civiles. Entonces me decía que bueno, ellos tenían un montón de precauciones, porque habían, si bien es cierto, eh, habían, como mencioné antes, muchos terroristas, también había muchos civiles, entonces tenían mucho cuidado con lo que hacían. Y eso me pareció también bien, me pareció bien también que lo mencionara, digamos, yo no quería ni siquiera preguntar ese tipo de cosas porque uno siempre tiene el miedo que ocurran en estas situaciones de guerra cosas no deseadas. Y me pareció bien que él lo mencionara más de una vez, digamos, lo importante que era no producir baja entre los civiles. Eso me pareció bien y me dejó contento, ¿no? Porque yo siempre tenía el miedo como interno, digamos, de que en, en estas situaciones extremas la gente olvide un poco sus principios. Especialmente a mi hijo, bueno, lo hemos criado con ciertos valores, digamos, y me dejó muy contento escucharlo, digamos, que él mencionara lo importante que era para él y para los demás que estaban con él, eh, no sé, proteger a la población civil, pero tener cuidado sobre ella. Claro. Así que me dejó como tranquilo, digamos, entre comillas, digamos. O sea, tranquilo, Pero tranquilo mira, por los minutos que estuviste ahí. sí, y mira, ver lo que estaba bien, que estaba entero, ¿cachai? Estaba comiendo bien. De hecho, fue como chistoso porque nos pidió que le lleváramos una hamburguesa. Le gusta mucho comer hamburguesa. Tuvimos que ir a Rison Nation a buscar una hamburguesa que es la hamburguesa que le gusta. Y al final se la llevamos y como que no se la comió entera. ¿Me entiendes? Yo lo miraba, no, tampoco le dije nada. Me dijo, no, lo que pasa, papá, es que estuvo Jaime Cohen, que es un chef, que había estado en la tarde ahí en la base donde estaban y había llegado a preparar comida para todos los soldados. Entonces, obviamente, habían comido un montón hamburguesas también. Así que estaba tranquilo por ese lado. Me decía, todavía no me puedo bañar, pero estoy bien comido. Bien Guatita comido. llena, corazón contento, dice el dicho. Claro, claro. Además estaba ahí le llevé el teléfono nuevo, estaba feliz, porque ¿cachai? Lo primero ahí hizo revisar sus cosas, mensajes, que antes tampoco puedo usarlo. Eh, Claro. Me decía que cuando están ahí en terreno, digamos, en campaña, obviamente no pueden usar ninguna de esas cosas, están muchas horas de horas, y que tenían como una radio chiquitita, con una antena, que entonces trataban así de sintonizarla, y él me lo contaba así como algo muy curioso, y yo me acordaba cuando era chico uno tenía estas radios, que Claro, para o agarrar la sea, señal tenía como que moverte para la algún lado, antena, tratar de agarrar claro, sí. una antena. En Chile la gente imagino que sabe perfectamente de qué estoy hablando, pero acá no es algo que la gente use, ¿cachai? No, Una pues, radio con antena. y su Su, generación, pues, sobre todo, su pues, ¿cachai? O generación sea, menos, pues, entonces, no conocen los televisores sin botones, ¿cachai? O sea, el claro, televisor, ¿te acordás que les cambié el canal con la claro, perilla? claro, Tac, tac, tac. No lo conocen, claro. ¿cachai? Entonces él encontraba muy curioso que hubiéramos como retrocedido en el tiempo, digamos, para escuchar un poco de música, tenías que usar estos aparatos raros con antenas, Claro, eh, estos aparatos obsoletos. obsoletos, antiguos, prehistóricos. Claro, Así que no, qué estuvo bien, interesante. estuvo interesante, muy interesante. Sí, bueno, Así o sea, que, lo que decía, mira, yo también tuve experiencias bien, no extrañas, pero intensas esta semana. Estuve el domingo en los 100 días en el foro de los familiares de los secuestrados y tuve la oportunidad de conversar con varios familiares de secuestrados, papás. Eh, y bueno, uno que no está viviendo esa situación,
imposible no ponerte en los zapatos de ellos y unirte a su llamado a la liberación inmediata de los secuestrados, te saca un poco de esa lectura estratégica que uno suele tener sobre pro y contra, liberar presos palestinos, no liberar presos palestinos, que finalmente son terroristas arrestados. Eh, Uno se pone en esa situación y por lo menos una conclusión que yo hoy día puedo personalmente decir en voz alta es que no importa el precio, no importa el precio, no importa si son 10 los que hay que liberar o son 500. Lo importante es traer a los 134 que Dios quiera están aún vivos en casa, de vuelta. Si yo fuese el papá de uno de ellos, no me, o sea, podría decir con mucha más seguridad que hoy día, claro, que no importa el precio. ¿Entiendes? O sea, no hay, por lo menos uno que sabe algo de cómo funcionan las cosas en estos conflictos, eh, o algo más que alguien que no vive en Israel, por lo menos, eh, es cada vez más evidente de que no hay una forma más segura de traerlos a casa que un acuerdo que, que permitiría, uno, asegurar eh, la vida de muchos soldados israelíes y dos, eh, asegurar poder traerlos de vuelta con vida. Porque ¿cuáles son las opciones? O un acuerdo o una intervención militar en que en operación sean rescatados. Y una conlleva muchos peligros y la segunda es simplemente un tema de qué tanto estamos dispuestos a ceder. Bueno, Mira, podríamos yo debatir un montón eso, digamos, qué no, tanto no, estamos no, no dispuestos me a ceder. quiero meter en eso tanto, pero sí quiero mencionar dos cosas al respecto, que yo creo que a veces la perdemos un poco de vista. Unas que para mí los secuestrados son prisioneros de guerra, son prisioneros de guerra. Y en la guerra, los prisioneros de guerra siempre son liberados al final. O sea, la gente, no hay que olvidar eso, digamos. Ellos son prisioneros de guerra, todavía estamos en una guerra. Y si bien es cierto, ojalá se den estas negociaciones que tú mencionas, eh, en este momento no me parece tan claro. Yo creo que hay que ser como súper honesto que, que el acuerdo final, digamos, va a ser el que garantice la vuelta de aquellos que estén todavía vivos. Y digo todavía vivos porque también es algo que hay que ser honestos también, digamos. O sea, hemos visto esta semana también lo que ha pasado, digamos, se han sincerado respecto a la situación de algunos personas que parecían como secuestradas, ya estaban muertas hace un tiempo. Es una cosa. Y lo otro, volver como a otra historia que él me contó cuando estaba ahí, ¿no? Que él siempre mencionaba que ellos estaban peleando por la patria, por, en hebreo es como los gemim amoledet, ¿sí? Y que ellos, al estar allí, digamos, eh, para ellos tenía una significación súper concreta. Y me da un ejemplo. Me decía que en un momento estaban eh, ahí, digamos, esperando órdenes, y se produjo un ataque sobre la ciudad, de misiles sobre la ciudad de Sderot, porque a pesar de todo todavía no hemos podido evitar, digamos, que sigan tirando misiles contra la ciudad. Y uno de los chicos que está con él es de Sderot. Entonces, escuchó primero que estaban atacando Sderot y después dijo, eh, yo los vi, porque literalmente vio de dónde estaban disparando, y después tiró una frase, digamos, cualquiera se podrá imaginar la frase que dijo en ese momento, ¿no?
Entonces, la gente que está ahí está literalmente luchando por defender su casa, no es, y su gente, su familia, están peleando por su familia. O sea, a veces, yo creo que la gente que está fuera de Israel, e incluso algunos que están dentro de Israel, pierden la perspectiva de que los soldados que están ahí están defendiéndonos a nosotros, literalmente, no es virtualmente. No es, o sea, los misiles esos son contra nosotros y están pensados para matarnos a nosotros. Y esos terroristas, su objetivo es matarnos a nosotros, a sus familias, a la familia de los muchachos que están ahí. Y ellos lo tienen súper claro. Eh, y yo creo que eso también tenemos que tenerlo claro nosotros, que cualquier acuerdo que se dé tiene que garantizar la seguridad de todo lo Israel, incluyendo aquellos que están en la frontera sur o en la norte o lo que sea. eh, No podemos seguir normalizando, tú que viviste tantos años ahí en una ciudad bombardeada, el hecho de que permitamos que se ataque a los civiles israelíes, y el mundo en general acepte que grupos terroristas eh, realicen estas acciones de forma impune. O sea, eso ocurrió durante muchos años y terminó en lo que terminó. Entonces, cualquier acuerdo que se produzca tiene que cortar esa opción, ¿no? Israel tiene que, y sus ciudadanos, después de esta guerra, tienen que poder seguir viviendo como cualquier ciudadano del mundo, como un chileno, como un argentino, como un francés, que está en su casa viendo Chuspa Chilense y puede estar tranquilo, no Claro. tiene que temer por su vida. Eso es algo que la gente en Chile también tiene que darle una vuelta y pensarlo un poco de esa manera, del derecho de los ciudadanos de vivir en paz. Bueno, eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día, ya metiéndonos un poquito en el tema, bien adelantados en la hora, pero vamos a meternos un poquitito en el tema. Tiene que ver con el derecho de Israel a defenderse y cómo se califica ese derecho y cómo se hacen esfuerzos por países enemigos, literalmente, por evitar que Israel tenga la capacidad de defenderse. A ver, existen hoy día, veníamos hablando hace un rato, existen hoy día tres acciones legales internacionales contra Israel. ¿Ok? Perdón. De estas tres, Chile es parte de una sola. ¿Ok? La que todos conocemos y vimos la semana pasada es la demanda de Sudáfrica, apoyado por Malasia, y con algunos países que declarativamente han apoyado esta acción, que son países, eh, algunos abiertamente enemigos de Israel, como Irán, y otros países que han estado coqueteando, digamos, con esta idea de culpar a Israel absolutamente y únicamente respecto a la guerra con Hamas, y dentro de los cuales se posiciona eh, ideológicamente Chile, no digamos legalmente. Chile no es parte de la demanda de la acusación de genocidio que hace Sudáfrica, sino que la apoya moralmente. ¿Cómo la apoya moralmente? ¿Cuál es digamos, la base que tengo para decir esto? Y es que el embajador de Chile en Países Bajos estaba ahí, asistió a la audiencia sudafricana y se sentó justamente del lado de los acusantes. ¿Ok? Eso simbólicamente es muy fuerte. Pero no fue porque Bueno, se le tú ocurrió ahí. hacías en la semana, tú hacías o tuiteaste la historia esta que tienes, que has contado tantas veces de tu encuentro con Boris cuando era diputado y él te califica a ti como chileno israelí y a los israelíes en general como genocida. Y en ese sentido, desde ya en esa época él había dado un juicio. Ahora, quiero mencionar en específico porque, como tú mencionaste al principio, eh, estas acciones
que quiere emprender Chile o que está emprendiendo, se escapan un poco de la historia de la diplomacia chilena y tienen que ver directamente con la intervención del presidente, con cómo él eh, hace de su visión personal del problema del Medio Oriente una política de Estado. Eh, y si bien es cierto, hasta si podría uno decir que es potestad del presidente manejar las relaciones internacionales, no es potestad del presidente inventar una posición que Israel no ha tenido al respecto, especialmente con un país amigo como Israel, eh, con todas las consecuencias que ello pueda tener, digamos, de involucrar a Chile en una alianza anti-israelí mundial, donde hay sentado gente con la que ningún chileno normal querría estar sentado, incluyendo, me imagino yo, que a gran parte de la Cancillería chilena no querrá parecer ligado, o el partido político chileno no creo que quieran aparecer ligados al terrorismo internacional. Pero eso en la práctica es lo que el presidente está eh, forzando, digamos. Y ahí hay O hay sea, yo un, creo que hay un paréntesis importante que hay que hacer acá. Eh, Cuando terminan las audiencias, se hace una conferencia de prensa. Y al equipo legal sudafricano, la prensa le pregunta, ¿ustedes reconocen a Hamas como una organización terrorista? No sé si viste esa parte de la conferencia de prensa, pero ellos responden abiertamente, no, Sudáfrica no reconoce a Hamas como una organización terrorista. no, no O la vi, sea, pero me hace sentido, digamos. y lo dicen abiertamente. Entonces, ese es el lado, esa es la parte que Chile está apoyando, ojo, no legalmente hoy día. En esta demanda Chile no tiene una participación activa legalmente, pero sí una participación, eh, podríamos decir, simbólica y más que simbólica. Al haber estado el embajador de Chile en Países Bajos en el juicio, físicamente, en el, digamos, en el lado de Sudáfrica, donde estaban todos estos abogados y activistas, porque habían incluso activistas que eran parte de las redes de financiamiento de Hamas, que después se hizo un desglose de quienes asistieron, con kefias y con pañuelos con la bandera palestina, y le faltó el cintillo de Hamas a algunos, pero me imagino que varios lo tenían debajo de la En el ropa, bolsillo. ¿cierto? O algo así. Y ahí estaba el embajador de Chile. Ahí estaba el Que embajador de Chile. también es que el contexto, el momento, los contextos siempre hablan por sí mismos. O sea, en esta situación, las acciones de Chile, tanto estas declaraciones públicas de Narváez, como las previas que hicieron algunos políticos en Chile, eh, se alinean en una plataforma anti-israelí, totalmente, digamos. Entonces, eh, los hechos se explican por sí mismos, digamos, más allá de que lo fundamenten legalmente así o así, digamos. El gesto político está hecho. Ellos están eh, apoyando eh, la acusación, las acusaciones más graves que se hacen contra Israel. Y esto es un modo operandi del presidente hace mucho tiempo. Es verdad. También A ver, quieres, no, la Tami estaba acá y se puso a coser, entonces como que quería dar su opinión. sabe que estoy grabando, entonces, qué sé yo. También la hija de Eh, Gabriel, sí, sí, amorosa. se arrancó ahora. Eh, a ver, hay varias cosas que son interesantes de tocar y que podrían llegar a suceder, y hay cosas que a mí personalmente me preocupan. Te lo comentaba también el otro día. Eh, Lo mencionaba hace un tiempo, para hacer un poquito de orden, existen tres acciones. Una es la sudafricana, acusación de genocidio. La otra es una petición al fiscal de la Corte, al fiscal general de la Haya, de hacer una investigación sobre crímenes de guerra. Cosa que hizo la embajadora de Chile en la ONU hace una semana y media aproximadamente, diciendo que ellos habían pasado, digamos, una petición formal, etcétera.
pero parece que se saltaron el hecho de que la investigación ya estaba hecha y el fiscal ya había estado acá a finales de noviembre y no solamente que hizo una investigación sobre lo que pasa en Gaza, sino que hizo una investigación como corresponde, también las acciones de Hamas, cosa que Chile no pidió. Y ahí hay un punto que es importante, ¿cuáles son las Chile órdenes tiene que... ciudadanos muertos por la acción de Hamas y Chile mismo no ha hecho nada por investigarlo. O sea, si no hubiera habido presión pública respecto a las secuestradas, eh, nada habrían hecho, digamos. Esa es la realidad. La verdad Entonces, y tampoco es muy seguro que hayan hecho mucho al respecto, a pesar de que se les pidió desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, desde las comunidades, desde donde no se les pidió que hicieran algo. Que hicieron algo al respecto, no es claro, no es transparente, no dijeron hicimos A, B, C o hablamos con A, B, C, no, o sea, no no es lo claro que hicieron, hicieron porque algo. si lo entendí eso, esas investigaciones, esos documentos deberían estar. O sea, preguntar el mismo contacto con las familias directos, no. ¿Cuánto se realizó? Una llamada por acá, una llamada por allá. No hay. Cuando un chileno en el exterior muere de esta forma, uno espera de su gobierno que haya algo más que una llamada por teléfono eh, de condolencia, digamos. Se supone que es parte de las obligaciones del Estado, de cualquier Estado democrático, garantizar la No, seguridad de incluso sus ciudadanos. hay países que suscriben a, ¿cómo se llama? La justicia internacional, que se llama. Y en ese sentido, si es que Chile suscribe a la justicia internacional, podría incluso haber juicios dentro de Chile para esclarecer la responsabilidad de esos asesinatos de ciudadanos chilenos. La tiro por ahí. Totalmente, Vamos o a ver. sea, no hay, o sea, en la opinión pública chilena hay gente que lisa y llanamente apoya a Hamas y apoya la destrucción del Estado de Israel. eh, y hay mucha gente, digamos, y no hay ninguna intención desde el gobierno de controlar esas situaciones. Es más bien al contrario, digamos, si uno ve la escalada de miembros de la coalición de gobierno en las municipalidades sacando declaraciones lisa y llanamente anti-israelíes y pro-Hamas, acciones concretas, digamos, no O sea, virtuales, digamos. asistiendo a las sesiones a las sesiones del Consejo Municipal con una foto de terrorista en la polera. O sea, no Eh, estamos, eh, aquí no te la es, mandan a decir con nadie. o sea, una acción así debería haber, porque uno podría haber esperado, digamos, que generara un debate más amplio y más profundo respecto a cuáles son los valores que Chile está defendiendo. Hay ciertamente algunos políticos y periodistas que han sacado cosas muy notables al respecto, pero el gobierno no se ha hecho cargo de eso, o sea, en ningún momento. Eh, ha hecho total vista gorda, digamos, sobre la manifestación que nosotros vimos de la comunidad palestina, incluyendo gente de banderas de Hamas y en pleno Santiago, y a eso nadie le dio ni frío ni calor, digamos. Esas Gente cosas, disfrazada de terrorista al lado de carabineros, o sea, literalmente al lado de carabineros, parado arriba del auto. Le faltaba ¿cómo se llama? La K-47 en la mano, ¿no? o sea, es del todo evidente para cualquier persona que lea en la realidad chilena es que hay ahí un apoyo, no a nosotros, sino a ellos. Sí, este tema de la apelación a la justicia internacional sea en este contexto, de alguna manera, buscar una forma de poner en una situación compleja a Israel y ser un elemento más dentro de la guerra, que eso es Es lo un más ataque, grave, yo claro. creo. Eso yo creo que eso es justamente lo que quería plantear, que el tema no es un posicionamiento interno, es un ataque, es una acción externa para lograr dañar a Israel de alguna manera. O sea, Y ahí es donde, cuando Sudáfrica pide estas medidas transitorias, en el fondo lo que hace en la práctica es tratar de darle más tiempo a Hamas para reagruparse. ¿Me entendí? O sea, ese es el no, efecto lógico, práctico, un ¿no? efecto Y aparte poner en juicio, son dos cosas muy clave las que persigue Sudáfrica. Y una es intentar impedir
una defensa correcta de Israel, de su soberanía y de sus ciudadanos. Y segundo, es tergiversar a nivel legal la definición de genocidio. Porque si esto que está pasando acá, las acciones del ejército israelí hoy día fuesen calificadas legalmente como genocidio, cualquier defensa en cualquier conflicto del mundo sería calificada como un genocidio. Es así. O sea, hagámoslo, mira, voy a hacer algo bien irresponsable, pero me voy a atrever nomás. La matemática rápida. Jamás habla de aproximadamente entre 23.000 y 25.000 muertos, ¿cierto? Ok, dejémoslo ahí, digamos que son 25.000 muertos. Ok, de los cuales se estima que hay aproximadamente 8.000, que yo creo que en este ya deben haber más, terroristas, ¿cierto? Que son gente con entrenamiento militar, dada la proporción de entre 40.000 y 50.000 gente, digamos, personas con entrenamiento militar, terroristas, ya siendo calificados según la ley internacional como terroristas por haber recibido entrenamiento militar de esta característica. Bajamos de 25.000 a 17.000. ¿Cierto? Civiles, entre comillas, ¿cierto? Porque no sabemos quiénes son civiles y quiénes no. Los terroristas de Hamas visten de civil cuando atacan a los soldados dentro de Gaza, cuando ingresaron a Israel, vestían también de civil, muchos de ellos armados, etcétera, con radio, pero vestidos de civil, no todos estaban vestidos de militar. Entonces, podríamos decir, ya llegamos a un acuerdo entre 15.000 civiles, digamos, como daño colateral. Me estoy sacando toda la... Alguien por ahí después me va a decir, oye, pero ¿cómo habláis así? No importa, que me digan lo que quieran. Llévale un tema de proporción. En Gaza hay aproximadamente 2.400.000 personas. ¿Qué porcentaje representa 15.000 de 2.400.000? Estamos hablando de una cifra inferior al 0,6%. Si eso puede ser calificado como una limpieza étnica o genocidio, cualquier conflicto en el mundo donde hayan bajas civiles va a ser calificado como un genocidio. Había también otra cosa implícita en la que decía la argumentación de Sudáfrica y de aquellos que la apoyan, digamos, es negar la legitimidad de la existencia del Estado de Israel. O sea, cuando dice que todo el Estado está ocupado, niega el derecho a existir de un miembro de la ONU. Entonces, a mí esa cosa me llamó también mucho la atención en la desfachatez, digamos, de tratar de enjuiciar a alguien, a un gobierno, ¿no? que es miembro de la ONU y que está ligado al concepto, al concepto de justicia internacional desde el principio. Entonces, es como casi una falta de respeto, digamos. Es que todo es una falta de respeto. Si lo conversábamos ese mismo día, que lo más chistoso es que todos los abogados sudafricanos que exponían, en el fondo exponían en base a su interpretación de un texto, del texto International Law, que es el texto principal sobre ley internacional, donde se analiza cada uno de los detalles con los que tienen que cumplir los estados en distintas posiciones, digamos, desde en una guerra hasta en un conflicto armado que no es calificado guerra, una escala de violencia, etc. Y el autor de ese libro fue el segundo expositor de la defensa israelí. Entonces, él al exponer decía, o sea, lo que están presentando no es así, están interpretando mal mi libro en el fondo, lo que no deja de ser una locura. Y ahí es donde va a depender mucho de cuál va a ser la deliberación de los jueces, si va a ser en base a la legalidad, a la interpretación legal correcta,
o va a ser en base a la agenda de cada país, porque tienes un juez libanés, tienes un juez marroquí, tienes jueces de distintas partes del mundo que también, o sea, el otro día pensaba, el juez libanés, por ejemplo, si su voto es contra la demanda sudafricana, Claro, ¿cómo ¿cómo lo van a, volvería? cómo vuelve a su casa? ¿Me entendés? O sea, es un tema, Claro, es un tema. ahí lo conversamos ese mismo día, después de ver los descargos israelíes que fueron brillantes, eh, que a mi modo de ver, digamos, tenía un lado positivo en términos de que quien quisiera ver las 3 horas de argumentación israelí podía ver que la acusación histórica contra Israel de genocidio es un absurdo, ¿verdad? Eh, y claramente la presentación de Sudáfrica era muy débil en ese sentido. Entonces, el- lo, eh, que los jueces dicten finalmente va a estar ligado a consideraciones políticas más que legales. Eso ya lo sabemos todos desde el principio, antes de que ocurriera. Pero por eso es importante, digamos, entender que todas estas acciones de Chile, más allá de su fundamento legal, que igual va a ser interesante verlo pararse eh, contra los abogados israelíes, eh, más allá de eso, digamos, demuestra una clara posicionamiento del gobierno de Boric eh, en el lado equivocado de la historia. Nuevamente, digamos, Y ahora no, mi no es algo nuevo. preocupación, lo que te decía antes, ¿cuál es mi preocupación al respecto? Mi preocupación es que Israel acaba de realizar un movimiento que fue un acuerdo de gobierno que estaba pactado, y es que hay una rotación entre el ministro de Exteriores, que era Eli Cohen, con quien era ministro de Energía durante el primer año de gobierno, Israel Katz. Eh, si bien yo no soy muy partidario de ninguno de los dos, eh, Israel Katz tiene un temple mucho más delgado, por decirlo de cierta forma, que Eli Cohen. Y frente a una agresión así, no sería sorprendente que Israel Katz decidiera tomar acciones y no dejarlo pasar, eh, digamos, para conseguir eh, o dejar la puerta abierta a una reparación de las relaciones, dado el nivel de agresión, porque, o sea, esto es un suma y sigue. Las acciones de Chile contra Israel en la Corte Internacional se suman al llamado a consulta del embajador. Recordemos, todavía no tenemos embajador acá. Se suman a las declaraciones múltiples del presidente Boric contra Israel, incluso desde la Casa Blanca, que no se nos olvida, y si no se nos olvida a nosotros, tampoco se le olvida al ministerio. Se suma al desagravio que hizo al embajador de Israel en Chile, Gilles Arzieli, cuando presentó sus cartas credenciales, cosa que tampoco se olvida. Entonces, frente a todo este cúmulo de cosas, ¿cuál es el objetivo de Chile? ¿Qué quieren lograr? Quieren Bueno, lograr, ahí siempre mi, mi posición ha sido más o menos similar, digamos, en términos de que lo que busca Boric siempre es el apoyo de la galería, en un momento en que está, un momento largo, digamos, que está bajo su apoyo popular en la causa palestina, un comodín que le sirve mucho. Si uno ve los actores políticos que lo apoyaron, eh, el Partido Comunista, varios personeros del Partido Comunista sacaron declaración. Gente que usualmente no habla como Daniel Núñez de estos temas, sí sacó varios tweets bien agresivos. Eh, Gente del Frente Amplio, algunos, los que quedan vivos todavía, no han sido procesados por corrupción, o se quieren ir del país ahora. no se Viste que quieren ir George del Jackson país. se va del país.
Y lo que me duele más a mí, digamos, gente del Partido Socialista, eh, que se acopla a este discurso y genera como un eje, digamos, antisemita, eh, es más ampliado. Eh, y es el mismo sector, es el mismo 30% que va con Boris para arriba y para abajo, para abajo y para arriba. Usan esta bandera, digamos, como para sacar el tema de su crisis interna, moverlo hacia otro lado y tratar de aparentar que ellos mantienen una agenda valórica internacional de respeto y respeto a los derechos humanos en todo el mundo, siempre y cuando no sea En China, Chile. Rusia O el mismo y Chile. Chile, o el mismo Chile, digamos. Básicamente su plataforma es criticar a Venezuela, a Israel, Nicaragua, eh, y no ir mucho más allá, digamos. O sea, Daniel Núñez puede escribir todos los tweets que quiera contra Israel, pero estuvo re feliz de irse a dar vuelta y hacer negocio en China, que todo el mundo sabe cuál es la situación de los derechos humanos en China. Eh, entonces hay ahí un defender a su voto, digamos. Tratar de darles una identidad, una cosa que ha tenido, en mi opinión, Una no especie de enemigo tan común, ¿quieres decir? una especie de enemigo común. Eh, claro, porque toda la izquierda, entre comillas, esta izquierda estaría de acuerdo en una cosa, por lo menos, digamos, que es defender a los palestinos, siempre esta confusión que hacen jamás palestinos para ellos lo mismo, eh, y esta potencia postcolonial que seríamos nosotros, es algo un discurso que está instalado hace mucho tiempo y que ellos tienden a fortalecer por esta idea de mantener la idea del grupo, digamos, que estén de acuerdo en alguna cuestión, digamos, o sea, porque en las otras cosas claramente día a día va mostrando quiebres, cambios de opinión, digamos, eh, con una flexibilidad inmensa, o sea, el negocio del litio, de devolverle el litio a Ponce Lerú, después de que pasaron 10 años criticando a Ponce Lerú, es una vuelta de carnero en el aire. O sea, los comunistas apoyando al, a un familiar del ex dictador es una cosa que es curiosa, por decirlo menos. Creo. Entonces, cuando ellos hablan de derechos humanos, de respeto, de valores, eh, en realidad lo hacen con una agenda muy pragmática, de tratar de defenderse en sus sillones con algún argumento. Claro, a mí me llama mucho la atención que esto no sea, que sea una movida bastante conjunta y bastante multitudinaria. Yo creo que aquí hay un tema estratégico que está detrás de esto y hay evidentemente lobistas y organizaciones con lobistas detrás de todas estas acciones. No es coincidencia que al mismo momento que recurren a todas estas acciones eh, tenga la Comisión de Constitución, Derechos Humanos del Senado, eh, impulsan el proyecto de ley de boicot al mismo tiempo que hacen todo esto, o sea, y lo relacionan una con la otra, ojo, porque también es bien interesante, hubo una sesión que no es la última, porque la última hubo audiencia, en la que asistió Ariel Alucín, asistió Jonathan Naborowski, asistió un profesor que no recuerdo su nombre, que fue embajador de Chile en Israel, y asistió Paz Zárate, la abogada, y se debatieron varias cosas. O sea, de partida, Ariela hizo una exposición muy correcta que visibilizaba un poco lo que estábamos planteando. Entonces, desde el punto de vista de cómo se plantea el gobierno frente a esta situación, a este conflicto, a esta guerra en Medio Oriente, y cómo relaciona eso con las acciones del gobierno a nivel local frente al antisemitismo. En el fondo, la posición buscan hacerla tan pragmática que ni siquiera son capaces de condenar un ataque a una sinagoga.
Ni siquiera son capaces de condenar a un funcionario estatal como un alcalde que ofende a todos los judíos del mundo y específicamente a los judíos de izquierda de Chile, siendo un gobierno que tiene parte de esos judíos de izquierda dentro de. O sea, hay funcionarios de gobierno, subsecretario de Defensa es judío, entonces, y es miembro del Partido Comunista también. Entonces, digamos, plantearse externos a todo esto y no querer involucrarse y decir, no, nosotros no nos vamos a meter, y ya están planteándose desde este punto estratégico de nosotros estamos contra todo lo que involucra a Israel. No vamos a estar, en el fondo no supieron estratégicamente si hubiesen querido atacar a Israel desde una base netamente, como decías, de respeto a los derechos humanos, no tendría que haber una relación directa entre el antisemitismo en Chile y las acciones. ¿Te das cuenta a nivel gubernamental? Es que el presidente es muy claro en eso, weón. Fue claro cuando era diputado contigo. Fue claro también cuando era candidato y hizo su exposición frente a la comunidad judía. Decía que hay judíos buenos y hay judíos malos. Obviamente todos los sionistas, que son el 99% de los judíos en Chile, son malos para él. Entonces que ataquen a los judíos malos no lo debe tener como algo tan terrible, digamos. Hay una lógica perversa que se esconde debajo de todo esto. Ahora, de todas maneras, como todas las cosas del gobierno, una cosa confusa y que se da harto balazo en el pie, porque en esta política antisemita ellos están dándole nueva vida a Jadwe, que era un personaje político que estaba medio muerto ya por su oposición al mismo presidente. Ellos con estas acciones le inyectan oxígeno de nuevo. O sea, lo comentábamos que aparece nuevamente con un programa dedicado solo a esto en Hispan TV. Sí, es que eso me ha llamado mucho la atención últimamente porque no sé si habéis visto que bueno, uno de los temas principales esta semana en Chile fue el juicio por fraude al fisco a la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, que es la esposa del Eso estaba viendo, sí. diputado Joaquín Lavín Jr. Y todo el tema municipal y las acciones de un alcalde y digamos, los abusos de una alcaldesa en funciones, etcétera, han sido como súper relevante y súper todo el espectro político condenando, el diputado Winter subiendo tweets, que mira, lo que es condenable. Yo no voy a meterme en eso ni defender a Katy Barriga, ¿me entiendes? Pero, o sea, entre que abuse de su imagen, por ejemplo, dentro de la función municipal, la función de alcalde, y tener un programa de televisión que se transmite en toda Latinoamérica, en la parrilla programática todos los días, para un canal de televisión estatal de un estado islámico como Irán, y que eso no le haga ruido a nadie, pero a nadie, o sea, es como te O molestan los sea, peluches de Katy Barriga, pero no te molesta que el otro sea un funcionario iraní. claramente la gente del Partido Comunista Carmona incluido están dejando que Jadwe reviva, que conociendo lo ordenado que son el Partido Comunista, no creo que sea casual. Digamos. O sea, yo creo que vieron cómo se ha desperfilado Camila Vallejo en el tiempo como posible candidato al futuro del Partido Comunista y estarán buscando opciones. Y siempre tienen esta tendencia de buscar a la, a la, eh, al amigo Jaue como una opción que les parece legítima o viable en alguna forma por algún pensamiento. Tu perro tiene algo que decir, pues. Mi perro tiene algo que decir, sí. Escuché Jadwe muchas veces y se puso a ladrar. Es que es un perro Ah, sionista, entonces. es un perro sanito.
No, pero yo, mira, ya estamos en la hora. Vamos a dejar a la gente descansar un poquito de los hardware, pero queríamos conversar sobre esto en el sentido de que hay razones para estar preocupados. Sí, hay razones para estar preocupados. Quizás más razones más evidentes que en otros momentos, pero no es que nunca hayan habido, o sea, faltaba el contexto. La intención de Boris de hacer esto, él, como tú decías, tanto en el encuentro que tuvo conmigo hace 4 años, como en el encuentro que tuvo con la comunidad judía durante la campaña, ya lo había anunciado. O sea, él estaba esperando una excusa para ejecutar esta visión en la que él acusa a Israel de genocidio, de crímenes y de etcétera, etcétera. Eh, y es Mire, bastante contraproducente para Chile. Es bastante contraproducente ubicar hoy día a Chile en un contexto internacional que no tiene que ver con ninguno de los países más cercanos ni con los que Chile tiene relaciones comerciales, académicas, y no solamente Israel. O sea, ¿cómo un país, por ejemplo Estados Unidos, cómo se va a tomar esto? ¿Cómo se va a tomar, por ejemplo, si llegan a aprobar el proyecto de ley de boicot en Estados Unidos, cuáles son las repercusiones que va a tener dentro de los acuerdos internacionales firmados por Chile? Vamos a verlo en el próximo capítulo de Jutzpah Chilensis. yo solamente quería cerrar diciendo, recordando, digamos, a todos los chilenos en Chile, los chilenos de acá, que estamos todavía sin embajador, eh, y que también los que hoy dirigen la embajada, los cónsul y el head of the embassy, todavía no sé cómo se dice eso en español, pronto tienen que tener recambio por cosas técnicas de ellos, digamos. Y la embajada queda más debilitada todavía. La representación de Chile acá, en los momentos que más necesitamos apoyo, no está. Ayer hubo un funeral de un soldado que murió por la herida que tuvo en combate, digamos, y su esposa es chilena, lo que significa su hija, sus 4 hijas también son chilenas. Tres. Yo lamentablemente no pude llegar al funeral por esta visita a mi hijo, eh, pero también sé que ningún diplomático chileno pudo llegar al, al funeral. Y eso está mal. O sea, está mal. Independientemente de cualquier consideración que quiera hacer cualquier político, izquierda o derecha, eh, lo- los chilenos tenemos que estar con los chilenos. Y ese era un momento en que hubiera sido importante que el embajador de Chile en Israel estuviera junto con los chilenos, y no estuvo. Y aquellas personas que son responsables de esta situación, presidente Boric, anote, usted es responsable de abandonar nuevamente a una familia chilena en el momento más triste de su vida. Usted, y solo usted, presidente Boric, es responsable de eso. Sí, y si hay algo que nos caracteriza a los judíos como pueblo es que tenemos memoria. Así que tómenlo como quieran, pero toda y cada una de las acciones antisemitas que ha realizado tanto el presidente antes de ser presidente como desde que asumió el cargo, no se nos han olvidado. No se nos han olvidado. Recordemos que el presidente Boric tiene 37 años. Su carrera no termina cuando termine la presidencia. Bueno, no, sonó muy sopranos eso, ¿no? Pero Claro. que se quede tranquilo, ¿no? Somos voluntarios de una pequeña organización de chilenos en el exterior, no tenemos la capacidad Nos de hacer vestimos de negro por nada. casualidad, Claro. no por Eh, razones. pero sí tenemos derecho a opinión, y sí tenemos nuestras voces, y sí tenemos el poder que nos da ser quienes somos. Somos en este caso chilenos, israelíes, viviendo una guerra. Y eso, el presidente Boric, le gusta o no, es la realidad. Hay aproximadamente 10.000 ciudadanos chilenos en Israel y en Gaza no hay.
Así que lo tenga claro el presidente Boric, de que no está apoyando a los chilenos en este caso. Está apoyando a los enemigos de los chilenos, a quienes intentan asesinarlos a diario. Hoy día mismo los misiles volaban por sobre la cabeza de los ciudadanos chilenos de Eilat. Ayer Correcto. una chilena enterraba a su marido, al padre de sus 3 hijos pequeños, por asesinado a manos de quienes él está apoyando en este momento. Así que, sin más que agregar por ahora, nos despedimos. Esperamos que la próxima semana, el próximo capítulo, tengamos mejores noticias. Espero que el próximo capítulo podamos contarles que los secuestrados están de vuelta con su familia y que la guerra no va a durar mucho tiempo más. Espero que podamos decir eso. Pero por ahora, el apoyo de cada uno de quienes nos ven, de quienes comparten estos podcasts, es importantísimo. Es importante que la gente sepa lo que está pasando. Es importante que la gente siga pidiendo por la liberación de los secuestrados, que no se olvide de ellos, que los mantengamos en nuestras memorias, que los mantengamos en nuestro día a día y seguir apoyando a quienes están defendiendo la libertad, que están defendiendo la democracia, que están defendiendo la mentalidad de vida, no la mentalidad de muerte. Así que hasta el próximo capítulo, que estén muy bien, cuídense y mantengan su base moral respetable. Más que eso no podemos pedir. Hasta luego. Chutzpah Chilensis.